sí que os quiero hablar de algunas de las cosas que a mí me han interesado durante mi carrera profesional. Y una de ellas sería el ámbito de la salud cerebral. Fijaros, cuando yo trabajaba en Estados Unidos, estuve trabajando pues, en un proyecto de investigación en el que pretendíamos buscar cuáles eran los marcadores genéticos que nos permitirían predecir qué personas van a tener Alzheimer y quiénes no van a tener Alzheimer. Después de estar 2 años estudiando todos estos marcadores genéticos, pues a día de hoy hemos llegado a una conclusión, y es que podemos saber a qué edad vamos a tener Alzheimer. También podemos saber si el Alzheimer que vamos a tener va a ser más rápido o más lento en su progresión. También podemos saber si el Alzheimer va a comenzar con problemas visoperceptivos, va a comenzar con problemas de memoria o problemas de lenguaje. Sin embargo, a día de hoy no podemos saber quién de los que estáis aquí lo va a tener y quién no. Y la razón es muy sencilla. Y es que el Alzheimer, como muchas otras patologías, como muchos otros trastornos, no es una enfermedad puramente genética, aunque tiene una base genética muy importante, sino que depende de la interacción entre el entorno y nuestros genes. Es decir, que podemos hablar de que ciertos hábitos de salud cerebral o de cuidar el cerebro pueden ayudar a proteger nuestro cerebro del envejecimiento y del paso del tiempo. Y esto es curioso, porque aunque sabemos que los cerebros bien cuidados funcionan, se sienten y envejecen mejor, la mayoría de las personas no saben mucho acerca de cómo pueden cuidar su cerebro. La mayoría de los profesores, la mayoría de los padres no saben cuáles serían las estrategias que pueden enseñar a sus hijos o sus alumnos para cuidar el cerebro. Y sin embargo, todos nosotros conocemos cuáles son los hábitos básicos de higiene dental. Cepillarse 3 veces al día, utilizar dentífrico y enjuagarse bien. Y en ese sentido, lo que a mí me gustaría trasladaros en el día de hoy es cuáles serían esos mismos hábitos básicos que podemos trasladar a nuestros hijos para que su cerebro pues, rinda mejor, se sienta mejor y también envejezca mejor. Bueno, estos son mis 2 últimos libros que voy a combinarlos un poco. El cerebro del niño explicado a los padres y Cuida tu cerebro, que es un ámbito en el que he estado investigando durante varios años. Y este es mi ámbito de actuación. Os decía que igual no tengo mucho que ver con vosotros porque no estoy en el ámbito educativo, pero mi ámbito de actuación es pues, mi propia familia y mis 3 niños que son con los que estoy breando pues, cada tarde, ¿no? En ese sentido siempre os suelo explicar alguna cosa muy sencilla sobre el cerebro que a muchos padres, a muchos profesores les suele ayudar. La primera de ellas es que el cerebro son conexiones, de tal manera que cada vez que un niño desarrolla un aprendizaje nuevo, no es magia que el niño aprenda algo, sino que es física y química. Si, por ejemplo, echamos un poquito para atrás, si, por ejemplo, un niño en un momento dado decide hacer una pequeña prospección, se sube o junta la silla a lo que sería la encimera de la cocina, se sube a la encimera de la cocina y abre un armario donde encuentra una caja de galletas, lo que va a encontrar es que esa investigación le ha producido una satisfacción. Cada vez que un niño aprende algo, se conectan 2 neuronas entre sí. En realidad se conectan muchas más neuronas. Pero de la misma manera, si un niño en un momento dado decide no hacernos caso cuando le decimos que apague el televisor, o decide que le va a pegar una torta a otro niño porque quiere coger un juguete que le apetece mucho, y nosotros como padres le decimos que eso no está bien, le decimos que no lo puede hacer de esa manera, le ponemos un límite, también está aprendiendo. Y lo que aprende, un poquito antes, una más, y lo que aprende es que, una más, por delante. Eso es. Y lo que aprende es que cuando intenta hacer las cosas de cierta manera que nosotros como sociedad, como educadores, pensamos que no es la más adecuada para él, no consigue lo que quiere. Al fin y al cabo, el cerebro son conexiones. Y lo que diferencia principalmente el cerebro de un niño recién nacido, que es totalmente dependiente de su madre, de su padre, de todos los adultos, de un niño de 2 años que ya es capaz de hablar, que ya es capaz de moverse por sí mismo, que ya es capaz de subirse a esa mesa para coger la caja de galletas, no es el número de neuronas que vemos en su cerebro, sino sobre todo la cantidad de conexiones que hay entre ellas. Este sería el cerebro completo, es decir, lo que normalmente conocemos como cerebro, pero ese cerebro estaría dividido en 3 partes.
La primera parte que vamos a ver ahora es lo que llamamos el cerebro reptiliano. Es la parte más primitiva del cerebro. Es la parte más primitiva del cerebro y este cerebro reptiliano tiene 5 funciones básicas. La primera sería protección. ¿Vale? Es un cerebro que hemos heredado de los reptiles, de los cocodrilos, de los anfibios, y todos nosotros nos podemos imaginar que si vamos con un palo a tocar un cocodrilo, porque con la mano no nos atreveríamos, es posible que el cocodrilo se revuelva y rompa el palo con sus mandíbulas. La segunda función es las funciones de alimentación. Todos nos podemos imaginar un cocodrilo que está quieto y lo que le va a motivar para moverse va a ser pues, que tiene hambre y que quiere cazar una cebra. La tercera función es regular la temperatura y por eso ese cocodrilo que se ha metido en el agua para cazar la cebra puede salir al sol simplemente para calentarse, porque necesita regular su temperatura. La cuarta sería el sueño y nos podemos imaginar ese cocodrilo que cuando llega la noche se mete debajo de un arbusto para dormir protegido. Y la quinta serían las funciones de reproducción que en el ser humano o en el niño pues están latentes cuando es pequeño. La segunda parte sería el cerebro emocional y este cerebro emocional tiene 2 funciones principales. Tiene sistemas de memoria, tiene sistemas de atención, pero todo va dirigido a 2 metas. En primer lugar, hacer más de aquello que nos gusta y en segundo lugar, hacer menos de aquello que no nos gusta o que nos hace sentir mal. Y este es un ejemplo que vais a entender a la perfección. Si yo llego al portal de mi casa, imaginémonos que vivimos en un bloque de edificios, y cuando abro la puerta me encuentro al fondo, en el ascensor, a ese vecino que es súper simpático, que siempre me dice, oye, qué majos son tus hijos, qué día más bueno hace, qué guapo te veo, ¿has adelgazado un par de kilos? Bueno, pues de manera instintiva, cuando abramos la puerta y veamos a ese vecino tan simpático, es posible que aceleremos el paso porque, aunque ese vecino o aunque estar en un ascensor no nos parezca la situación más agradable, ese vecino nos hace sentir bien. Pero si cuando abrimos la puerta de casa nos encontramos a otro vecino, que es el vecino pues que siempre está negativo, que siempre nos da la chapa, que nos dice todas las cosas que hacemos mal, que nos dice pues que nuestros hijos el otro día estaban pintando un telefonillo, que estaban pintando un buzón, que nos dice parece que has engordado un par de kilos. De manera instintiva, en lugar de acelerar el paso, lo que vamos a hacer es dar pasos más cortos, como esperando para que el vecino se meta en el ascensor si es que ha llegado, y si vemos que el ascensor no llega, puede que incluso nos demos la vuelta, como buscando algo en nuestros bolsillos, porque no nos apetece estar con ese vecino. Y no nos apetece estar con ese vecino porque nuestro cerebro emocional nos dice que no nos hace sentir bien y por lo tanto queremos irnos de allí. Y por último está el cerebro racional, que es donde sostenemos muchas de las funciones de las que muchas veces hablamos cuando pensamos del cerebro, como por ejemplo el lenguaje, el razonamiento, la lógica, etc. Sin embargo, cuando hablamos de niños que tienen TDAH, cuando hablamos de cualquiera de nosotros, es imposible que esa parte racional del cerebro aprenda, es imposible que esa parte del cerebro atienda, es imposible que esa parte del cerebro tenga ganas de aprender, de relacionarse, si no está motivado, si no tenemos ese estado emocional adecuado y positivo para aprender, el niño no puede aprender. Cuando vuestros hijos, si son pequeños, pues cuando tengan 18, 20, 22 años, la pregunta más importante que os podéis hacer a día de hoy es si queréis que cuando abran la puerta y se asomen y os vean sentados en el sofá, si lo que queréis es que, como el primer ejemplo que os he dado, aceleren el paso, se sienten en el sofá con vosotros, digan, hola papá, hola mamá, ¿qué tal ha ido el día? O igual no os van a preguntar todo eso, pero os apetece sentarse con vosotros, pues a ver una película, a ver Wild Frank, a ver lo que sea. O si por el contrario, cuando abran la puerta y os vean sentados en el sofá, hagan así, muy despacito, como para que no les veáis, y en el momento que les miráis con el rabillo del ojo van a hacer así o así y se van a ir a la cocina a comer algo porque realmente lo que no les apetece es estar sentados con vosotros en el sofá. Es importante educar. Os voy a hablar de límites, os voy a hablar de un montón de cosas que son importantes en la educación, pero siempre es importante hacerlo desde el cariño, desde el amor incondicional, desde el respeto, porque esas son las variables que van a hacer que nuestros hijos y nuestros alumnos estén a gusto con nosotros o no. Pasamos un poquito más. Bueno, cuando hablamos de salud cerebral, a mí siempre me suele gustar hablar de unas poquitas áreas o hábitos que son importantes para que un cerebro esté bien nutrido y se pueda desarrollar adecuadamente. La primera de ellas es fundamental, os acabo de hablar de ellas. Vamos a pasar esta.
Otra más. Otra un poquito más. Otra. Aquí. La primera de ellas no es otra que el afecto. Fijaros, en la década de los 60, un investigador que se llamaba Harry Harlow, que estaba muy interesado en investigar el aprendizaje, algo muy relacionado con lo que estábamos hablando hoy, decidió hacer una investigación con monos, ¿vale? Son primates, son parecidos a nosotros, y por lo tanto decidió investigar a bebés de monos. Para investigar a esos bebés de monos lo que hizo fue separar a un montón de crías con muy poquitas semanas de vida de sus mamás y ponerlas a todas en jaulas idénticamente iguales. Los investigadores hacemos siempre esto, aislamos las variables y hacemos pues, que todos tengan condiciones lo más parecidas posibles. Pero lo que se encontró es que no podía hacer su investigación, porque los monos no aprendían. En lugar de eso, los monos se encontraban en tres posturas distintas. Un tercio de los monos se encontraba más o menos como este pobre mono, que está acurrucado en una esquina de su jaula. Apenas se mueve y lo único que hace es pues, ir a por la comida cuando los cuidadores se la dan. Otro tercio de los monos estaba en un estado totalmente contrario al de este, aparentemente, porque psicológicamente puede que sea más parecido a lo que pensamos. Y eran monos que estaban constantemente moviéndose por la jaula, subiéndose arriba y abajo, se mostraban muy nerviosos y agresivos e incluso intentaban morder a los cuidadores cuando les iban a dar de comer. Y el otro tercio de los monos simplemente murió. Eso hizo a Harry Harlow detener su investigación y centrar todos sus esfuerzos en el resto de su vida a investigar la relación entre las mamás primates y sus bebés. Y de lo que se dio cuenta es que simplemente introduciendo una figura de trapo como la que veis aquí, esos bebés monos dejaban de morirse, dejaban de estar tan deprimidos y tan agresivos y podían hacer otro tipo de experiencias de aprendizaje. Y lo que sabemos es que los seres humanos necesitamos los unos de los otros, somos interdependientes y por lo tanto es importante para el desarrollo de cualquier ser humano sentir el afecto, la aceptación y el reconocimiento de las personas que son referentes para su seguridad, para su desarrollo, para su futuro, que no son otros que sus padres durante los primeros años de vida, sus padres y sus maestros durante los siguientes años y sus padres, sus maestros y sus compañeros durante los años venideros. Por lo tanto, el primer paso siempre que tenemos un niño que está experimentando dificultades es asegurarnos de que ese niño tiene todo el apoyo, todo el reconocimiento, todo el afecto, tanto de los padres como de los profesores, y que en ningún caso es un niño que está siendo señalado, arrinconado, discriminado dentro de lo que sería el aula. Cada uno con sus puntos fuertes y sus puntos débiles deben sentirse fuertes y con confianza para poder seguir aprendiendo. Por lo tanto, como veis, el afecto sería el primer punto de la educación de cualquier niño.